Bienvenido a Sueños de Cuba. Si estás aquí, es porque amas Cuba y la llevas en tu corazón. Quizá naciste en la isla, quizá formas parte de su historia desde la distancia, o quizá simplemente hay algo en su cultura, en su gente y en su manera de entender la vida que siempre te invita a regresar. Este es un espacio para escuchar sin prisas. Un lugar donde las historias cobran vida con calma, donde cada relato está contado con respeto, rigor y cariño por una tierra que ha dejado una huella profunda en millones de personas. Hoy vamos a caminar juntos por uno de los episodios más extraordinarios de la historia cubana del siglo XX. Un episodio que empezó con el ruido de un motor. Con una cerca de hierro que cedió bajo el peso de un ómnibus. Y que terminó convirtiéndose en el mayor éxodo masivo que ha vivido Cuba desde el triunfo de la revolución. Cierra los ojos, si quieres. Deja que mi voz te lleve, despacio, sin prisa, hasta la Quinta Avenida de Miramar, en La Habana. Hasta un jardín pequeño, rodeado de una verja blanca. Un jardín que, durante unos días de la primavera de 1980, se convirtió en el lugar más disputado del planeta. Esta es la historia de la crisis de la Embajada del Perú. La historia de 10.800 personas que se apretujaron en un espacio de apenas 2.000 metros cuadrados. La historia de un diplomático que decidió no entregar a nadie. Y la historia de un país entero que, sin proponérselo del todo, se asomó al espejo y descubrió cuántos de sus hijos querían marcharse. Como siempre, te pido paciencia. Esta noche no hay prisa. Vamos a desandar el camino despacio, deteniéndonos en cada detalle, en cada nombre, en cada instante. Porque a veces, para entender un solo día de abril, hace falta remontarse mucho más atrás. Para entender lo que ocurrió en la Embajada del Perú, hay que entender primero en qué Cuba estaba ocurriendo. Habían pasado ya 21 años desde el triunfo de la revolución. 21 años desde que Fidel Castro entrara en La Habana entre vítores, en enero de 1959. 21 años de nacionalizaciones, de reforma agraria, de alfabetización, de rupturas con Estados Unidos, de alianza con la Unión Soviética. 21 años, también, de exilios sucesivos. Primero se fueron los que tenían más que perder. Los que habían trabajado con Batista, los empresarios, los profesionales, los que veían en cada nueva ley una amenaza directa a su patrimonio. Después, en Camarioca, en 1965, se fueron los que tenían familia esperando al otro lado del estrecho de la Florida. Luego llegaron los vuelos de la libertad, entre 1965 y 1973. Casi 300.000 personas, en total, cruzaron el mar o volaron hacia Miami en esos años. Pero hacia 1980, algo distinto empezaba a bullir bajo la superficie. Ya no era solamente la burguesía descontenta. Ya no era solamente quien había perdido una fábrica o una finca. Ahora era también el obrero. El campesino. El joven que había crecido enteramente bajo la revolución, que había sido alfabetizado por ella, que había sido educado en sus escuelas, que había cumplido el servicio militar defendiéndola. Y que, sin embargo, sentía que algo no terminaba de cuadrar entre la promesa y la vida cotidiana. La economía cubana, a finales de los años 70, atravesaba dificultades serias. El racionamiento, la célebre libreta de abastecimientos, seguía marcando el ritmo de cada hogar. Los productos básicos escaseaban. Hacer una cola, en Cuba, se había convertido casi en un oficio. Cola para el pan, cola para el aceite, cola para un par de zapatos. A esto se sumaba un ambiente de vigilancia constante. Los comités de defensa de la revolución, nacidos para proteger al proceso revolucionario de sus enemigos, se habían convertido también en una red de control social que llegaba hasta la última cuadra, hasta el último portal. Cualquier señal de descontento, cualquier comentario incómodo, podía costar un puesto de trabajo, una oportunidad de estudio, una reputación. Y estaba, además, el peso simbólico de ciertas pérdidas.
En enero de 1980, Celia Sánchez, una de las figuras más cercanas a Fidel Castro desde los tiempos de la Sierra Maestra, moría de cáncer. Meses después, en enero de ese mismo año, el gran escritor Alejo Carpentier fallecía en París. Y el 28 de julio de 1980, la heroína del asalto al cuartel Moncada, Aide Santamaría, se quitaría la vida en La Habana. No son hechos que expliquen, por sí solos, lo que ocurrió en la Embajada del Perú. Pero forman parte del clima. De ese aire enrarecido que se respiraba en la isla cuando comenzó 1980. Miles de cubanos, silenciosamente, empezaban a buscar una salida. Algunos lo intentaban por mar, en pequeñas embarcaciones improvisadas, arriesgando la vida en el estrecho de la Florida. Otros, los menos, buscaban una vía más insólita. La vía diplomática. Saltar la verja de una embajada extranjera y pedir asilo. Sabían que era un camino peligroso. Sabían que las sedes diplomáticas en La Habana estaban vigiladas de cerca por la policía cubana, precisamente para impedir este tipo de fugas. Pero algunos, aún así, lo intentaban. Y fue, precisamente, en una de esas sedes diplomáticas donde, meses antes de la gran crisis de abril, ya se había producido un primer amago de lo que estaba por venir. Antes incluso del episodio de enero de 1980, hubo otro instante, más discreto, que ya anunciaba lo que se avecinaba. Fue en agosto de 1979. Un policía de tránsito cubano, un hombre llamado Ángel Gálvez, dejó estacionada su motocicleta oficial en plena avenida. Y, sin decir palabra a nadie, sin planearlo con la meticulosidad de quienes vendrían después, saltó la alambrada del jardín de la Embajada del Perú y pidió asilo. Un policía. Un hombre uniformado, encargado de vigilar el orden en las calles de La Habana, decidiendo, de un momento a otro, abandonar su puesto y buscar refugio precisamente en la sede diplomática que, meses después, se convertiría en el epicentro de la mayor crisis migratoria que Cuba hubiera conocido hasta entonces. Aquel gesto, casi anecdótico en su momento, decía mucho más de lo que parecía. Si un representante del propio Estado, un hombre armado con la autoridad de hacer cumplir la ley, sentía la necesidad de escapar, ¿qué estaría sintiendo, en silencio, el resto de la población? Conviene, además, situar todo esto dentro de un marco más amplio. El de la Guerra Fría, que por entonces llevaba ya más de 3 décadas dividiendo al mundo en dos bloques enfrentados. Cuba, desde 1959, se había convertido en la avanzada soviética más cercana a las costas de Estados Unidos. Un símbolo, para Moscú, de que el comunismo podía prosperar incluso a 90 millas de Washington. Y un símbolo, para La Habana, de resistencia frente al que consideraba su histórico enemigo del norte. Pero sostener ese símbolo, década tras década, tenía un costo altísimo. La economía cubana dependía, en una proporción enorme, de la ayuda soviética. Del petróleo que llegaba subsidiado desde la Unión Soviética, del azúcar que Cuba vendía a precios preferenciales al bloque comunista, de créditos y asistencia técnica que sostenían buena parte del aparato productivo de la isla. Sin esa ayuda, la economía cubana difícilmente hubiera podido sostener el nivel de vida, ya de por sí modesto, que ofrecía a su población. Hacia 1980, además, la Unión Soviética atravesaba sus propias tensiones internas. Apenas unos meses antes, en diciembre de 1979, las tropas soviéticas habían invadido Afganistán, abriendo un nuevo frente de confrontación directa con Occidente. El propio presidente Jimmy Carter respondería a esa invasión con un embargo de granos hacia la Unión Soviética y con el boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. El ambiente internacional, en definitiva, se tensaba por todos los frentes posibles. Y en medio de ese tablero geopolítico mayor, Cuba seguía intentando sostener su propio relato interno. El de una revolución exitosa,
capaz de ofrecer educación, salud y dignidad a un pueblo que, según esa narrativa oficial, jamás desearía regresar al pasado prerevolucionario. Un relato que, poco a poco, empezaba a mostrar sus primeras grietas visibles. Grietas que, aquel 1 de abril de 1980, terminarían de abrirse por completo. Retrocedamos, entonces, hasta el 17 de enero de 1980. Eran las 8:30 de la noche. En La Habana, el aire de enero suele ser fresco, casi templado, comparado con el bochorno del verano. Un ómnibus avanzaba por la Quinta Avenida. En el reparto de Miramar, uno de los barrios más elegantes de la capital, donde se concentraban y se concentran todavía buena parte de las embajadas extranjeras. Dentro de ese ómnibus viajaban 12 personas. 4 hombres, 3 mujeres, 5 niños. Al frente, conduciendo, un hombre llamado Antonio Díaz Ortega. Díaz Ortega y sus acompañantes habían planeado aquello con cuidado. Sabían exactamente cuánta gasolina necesitaban. Ni una gota de más. Llevábamos la gasolina estrictamente necesaria para llegar hasta el lugar y penetrar a la embajada, contaría él mismo, años después, ya en el exilio. No querían margen de error. No querían que les faltara combustible a mitad de camino, ni que les sobrara para dudar. El objetivo era la Embajada del Perú. Una residencia diplomática protegida por una cerca de alambre, no muy distinta de las demás sedes del barrio. El ómnibus tomó velocidad. Y, con un golpe seco, derribó la cerca. Dentro de la embajada se encontraba el entonces embajador peruano, Edgardo de Avich. Al escuchar el estruendo, salió al jardín para ver qué ocurría. Y allí, frente a él, 12 personas recién llegadas en un ómnibus destrozado le pedían asilo. De inmediato, se presentó en el lugar el jefe de protocolo de la Cancillería cubana, un funcionario llamado Roberto Meléndez. Su misión era clara: convencer a aquel grupo de que desistiera, de que saliera por su propio pie, de que aquello no llegara más lejos. Pero no lo consiguió. Los 12 se mantuvieron dentro del recinto. Aquel episodio de enero no alcanzó, ni de lejos, la magnitud de lo que vendría después. Pero fue, sin saberlo nadie todavía, un ensayo. Una grieta diminuta en un muro que parecía sólido. Porque si 12 personas, con la gasolina justa y un ómnibus viejo, habían logrado entrar en una embajada y quedarse allí, ¿cuántas más estarían pensando, en silencio, en hacer lo mismo? Las relaciones entre Cuba y Perú, en aquellos meses, no atravesaban su mejor momento. Ya habían ocurrido, en los meses previos, varias situaciones de menor magnitud en la embajada peruana y en otras sedes diplomáticas de La Habana, como recordaría más tarde uno de los diplomáticos que vivió aquellos días desde dentro. El terreno, de alguna manera, ya estaba abonado. Al frente de la embajada, como encargado de negocios interino, se encontraba entonces un joven diplomático de nombre Ernesto Pinto Basurco Rittler, primer secretario de la misión. Lo acompañaba un tercer secretario recién trasladado, Gustavo Gutiérrez. Ninguno de los dos podía imaginar, en aquel comienzo de 1980, que sus nombres quedarían para siempre ligados a uno de los episodios más recordados de la historia diplomática latinoamericana. Pasaron enero, febrero, marzo. La tensión, bajo la superficie, seguía creciendo. Y entonces llegó el 1 de abril. Era martes. 1 de abril de 1980. En una casa de la calle Tejar, en el barrio habanero de Lowton, un joven llamado Radamés Gómez y su amigo Héctor habían estado dándole vueltas, durante días, a una idea. La misma idea que había cruzado la mente de tantos otros cubanos aquella primavera. Buscar la manera de salir. Convencieron a un chofer, un hombre conocido como Francisco el Títere, que trabajaba en el paradero de guaguas de Lowton, para que les prestara ayuda. Y, como había ocurrido en enero, la idea volvió a tomar forma alrededor de un ómnibus.
Un vehículo pesado, capaz de derribar una cerca sin detenerse. Aquella tarde, un grupo de 6 personas condujo el ómnibus hasta la Quinta Avenida. Hasta la misma cuadra donde, meses antes, Antonio Díaz Ortega había hecho lo mismo. El vehículo golpeó la verja de la Embajada del Perú con fuerza. La cerca cedió. Pero esta vez, algo salió distinto. En el forcejeo, en la confusión de aquellos primeros minutos, sonaron disparos. Los guardias cubanos apostados frente a la sede diplomática abrieron fuego. Y uno de ellos, un custodio llamado Pedro Ortiz Cabrera, cayó muerto. La versión oficial del gobierno cubano, difundida de inmediato por la prensa estatal, sostuvo que Ortiz Cabrera había sido asesinado por los propios asaltantes. Que aquellas personas, que buscaban asilo, habían disparado contra él. Fue esa la historia que Cuba entera escuchó por radio y televisión en los días siguientes. Pero, años más tarde, otras voces contarían una versión distinta. Radamés Gómez, quien participó en aquellos hechos, aseguraría que el custodio murió por el fuego cruzado de sus propios compañeros, los otros guardias apostados frente a la embajada. Y que quienes entraron en el recinto aquella tarde iban desarmados. No hay manera, hoy, de zanjar por completo esta discrepancia con total certeza documental. Lo que sí sabemos, con seguridad, es que un hombre murió aquella tarde. Y que su muerte se convirtió, de inmediato, en el argumento que el gobierno cubano necesitaba. Al día siguiente, el gobierno de Fidel Castro tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una decisión que, vista desde fuera, podía parecer un gesto de apertura. Pero que, en la práctica, resultaría ser mucho más complicada de lo que nadie imaginó. Castro ordenó retirar la custodia policial que, hasta entonces, protegía la Embajada del Perú. La lógica, según se explicaría después desde la propia narrativa oficial, era una especie de desafío. Si tantos cubanos querían huir a través de las embajadas, que lo intentaran sin la barrera de la policía cubana. Que fuera el propio pueblo de La Habana quien decidiera si aquello era, en verdad, lo que muchos deseaban. Fue, en el fondo, una apuesta. Una apuesta que el gobierno cubano estaba convencido de ganar. Nadie, en el Palacio de la Revolución, imaginaba lo que ocurriría en las siguientes 48 horas. Porque aquella tarde del 4 de abril de 1980, sin guardias en la puerta, sin cerca que valiera ya para detener a nadie, comenzó una de las estampidas más extraordinarias que haya registrado la historia diplomática de América Latina. Muy pronto, lo que ocurría tras aquella verja derribada de la Quinta Avenida dejó de ser un asunto exclusivamente cubano. Corresponsales de agencias internacionales, algunos de ellos ya establecidos en La Habana. Otros llegados apresuradamente desde México, desde Caracas, desde Madrid. Comenzaron a acercarse hasta Miramar, cámara en mano, para intentar registrar lo que estaba sucediendo. No era sencillo. El gobierno cubano, consciente del daño que aquellas imágenes podían causar a su reputación internacional, limitó en la medida de lo posible el acceso de la prensa extranjera al entorno inmediato de la embajada. Aún así, algunas fotografías lograron salir. Imágenes que mostraban, sin necesidad de una sola palabra, la magnitud de lo que ocurría, un mar de personas. De sombrillas improvisadas. De ropa tendida entre las ramas de los árboles, de niños dormidos sobre los hombros de sus padres. Esas fotografías darían la vuelta al mundo en cuestión de días. Y contribuirían, más que ningún comunicado oficial, a que gobiernos de toda América Latina comenzaran a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente dentro de Cuba. El cuerpo diplomático acreditado en La Habana, por su parte, observaba los acontecimientos con una mezcla de preocupación y cautela. Ninguna otra embajada quería, en ese momento, convertirse en el siguiente escenario de una avalancha similar.
Y sin embargo, la actuación de Ernesto Pinto Basurco Rittler, sosteniendo la protección diplomática de miles de personas pese a la presión evidente del gobierno anfitrión, se convirtió, para muchos de sus colegas de otras naciones, en un ejemplo de lo que el derecho internacional humanitario podía llegar a significar en la práctica. Más allá de los tratados y las convenciones firmadas en papel. En ese sentido, la crisis de la Embajada del Perú terminaría siendo estudiada, con el paso de los años, en cursos de Derecho Internacional y de Relaciones Diplomáticas en distintas universidades del continente. No tanto por la elegancia de una solución jurídica perfecta, que en realidad nunca existió del todo, sino por la manera en que un puñado de funcionarios, actuando bajo una presión extraordinaria, lograron sostener un principio humanitario básico frente a un Estado mucho más poderoso que ellos. Imagina, por un momento, la escena. La Quinta Avenida de Miramar, con sus árboles frondosos, sus mansiones de otro tiempo convertidas en sedes diplomáticas. Y, de pronto, sin policía, sin cerca, sin barrera alguna. La noticia corriendo de boca en boca, de casa en casa, por toda La Habana. La Embajada del Perú está abierta. No hizo falta más. En cuestión de horas, decenas de personas comenzaron a caminar, a correr, a llegar en bicicleta, en camión, a pie, hacia aquella dirección. Familias enteras. Padres con sus hijos de la mano. Ancianos que apenas podían caminar deprisa, pero que caminaban igual. Jóvenes que saltaban por encima de los restos de la verja derribada. Al principio fueron decenas. Luego, centenares. Y hacia el final del día 4 de abril, ya se contaban por miles. El diario El Comercio, de Lima, lo describiría después como la mayor invasión pacífica de una sede diplomática que registre la historia. Y no exageraba. En menos de 48 horas, más de 10.000 personas habían entrado en un recinto diseñado, en el mejor de los casos, para albergar a unas pocas decenas. Las cifras finales hablarían de aproximadamente 10.800 cubanos apretujados en un área de apenas 2.000 metros cuadrados. Un espacio equivalente, más o menos, al de un par de manzanas urbanas pequeñas. Ernesto Pinto Basurco Rittler, el joven diplomático al frente de la misión, se encontró de pronto ante una decisión que ningún manual de protocolo había previsto jamás. El gobierno peruano, informado de inmediato de lo que estaba ocurriendo, tuvo que decidir en cuestión de horas qué hacer. ¿Desalojar a la multitud? ¿Entregarla a las autoridades cubanas? ¿O sostener, contra todo pronóstico, la protección diplomática de aquellas miles de personas? El gobierno de Perú, confrontado a esta crisis diplomática de serias connotaciones humanitarias, como recordaría después uno de los testigos de aquellos días, descartó por completo la opción de permitir el desalojo. Decidieron que aquellas personas, hombres, mujeres y niños que ocupaban ya casi la totalidad del recinto, con excepción de un pequeño anexo donde seguían funcionando las oficinas, permanecerían bajo la protección de la bandera peruana. Fue una decisión enorme. Tomada, en gran medida, bajo la responsabilidad personal de Pinto Basurco Rittler, quien asumió, según sus propias palabras posteriores, todos los riesgos personales de aquella decisión. Un joven diplomático, de poco más de 30 años, sosteniendo sobre sus hombros el destino de 10.000 personas. Aquella misma noche del 4 de abril, negoció directamente con Fidel Castro la integridad física de todas esas personas. Una negociación que se extendió hasta la madrugada del 5 de abril. Uno de los puntos centrales de aquel diálogo fue, precisamente, cómo llamar a aquellas miles de personas. No eran, técnicamente, asilados políticos en el sentido estricto. No eran, tampoco, simples refugiados. Se optó, finalmente, por un término intermedio, más ambiguo, que permitiera avanzar sin que ninguna de las dos partes cediera del todo en su interpretación jurídica de lo ocurrido. Mientras tanto, dentro del recinto, la situación se volvía, hora tras hora, más difícil de sostener.
10.800 personas, bajo el sol del Caribe. Sin sombra suficiente. Sin agua corriente para todos. Sin baños suficientes. Sin espacio siquiera para tenderse a dormir. Algunos dormían de pie, recostados unos contra otros. Otros se turnaban para sentarse un rato en el poco césped que quedaba, ya pisoteado, convertido en tierra. Un cronista describiría después aquellas condiciones como infrahumanas. Miles de personas hacinadas unos junto a los otros, a la intemperie, con apenas una mala comida al día y las hojas de los árboles por merienda. Y sin embargo, en medio de aquel hacinamiento extremo, ocurrió algo notable. No hubo estallidos de violencia masiva entre los propios refugiados. Al contrario, empezó a surgir, casi de manera espontánea, una suerte de organización interna. Grupos que se turnaban para cuidar a los niños. Personas que compartían la poca comida que tenían. Historias, después contadas por los propios protagonistas, de solidaridad nacida en medio de la escasez más absoluta. Intentemos reconstruir, con la mayor precisión posible, el paso de las horas durante aquel 4 y 5 de abril de 1980. Porque entender la velocidad de lo ocurrido ayuda, también, a entender su magnitud. Hacia el mediodía del 4 de abril, apenas conocida la noticia de que la custodia policial había sido retirada. Los primeros grupos comenzaron a acercarse a la Quinta Avenida. No llegaban en masa todavía. Eran, al principio, pequeños grupos, casi tanteando la situación. Comprobando con cautela si de verdad no había guardias, si de verdad la puerta estaba, en la práctica, abierta. Hacia media tarde, la cautela empezó a desaparecer. Las noticias corrían de boca en boca por los barrios cercanos, por Miramar, por Playa, por El Vedado, y más tarde por barrios mucho más alejados del centro de la capital. Familias enteras comenzaron a organizarse deprisa. Algunos tomaron apenas lo imprescindible, un poco de ropa, algún documento, y salieron corriendo hacia la embajada, temiendo que aquella ventana de oportunidad se cerrara tan rápido como se había abierto. Al caer la noche del 4 de abril, la cifra ya superaba, según distintas estimaciones, varios cientos de personas dentro del recinto. Y seguían llegando. La oscuridad no detuvo el flujo. Al contrario, para muchos resultaba más sencillo desplazarse sin llamar tanto la atención de vecinos o de posibles informantes. Durante la madrugada del 5 de abril, mientras Pinto Basurco Rittler negociaba directamente con Fidel Castro la suerte de quienes ya se encontraban dentro, la cifra seguía creciendo, casi sin pausa. Al amanecer, ya eran varios miles. Y hacia el mediodía del 5 de abril, la cifra se acercaba ya a la que terminaría siendo la definitiva, algo más de 10.000 personas, apretujadas en un espacio que, apenas 48 horas antes, albergaba únicamente las oficinas y la residencia habitual de un pequeño equipo diplomático. Es difícil, incluso hoy, imaginar la logística improvisada de aquellas horas. No había planificación posible para algo así. Ni el gobierno peruano, ni el propio gobierno cubano, ni ningún organismo internacional tenía preparado un protocolo capaz de responder, con la velocidad necesaria, a una avalancha humana de esa magnitud. Todo se fue resolviendo, literalmente, sobre la marcha, hora tras hora, decisión tras decisión, en un contexto de incertidumbre casi total sobre cómo terminaría aquello. Tratemos de imaginar, con calma, cómo era un día cualquiera dentro de aquella embajada convertida, de la noche a la mañana, en refugio de multitudes. El calor húmedo de La Habana en abril ya empezaba a apretar. No el calor asfixiante de agosto, pero sí un calor constante, pegajoso, que se sentía más cuando no había manera de moverse con libertad, cuando cada centímetro de sombra estaba ya ocupado por otro cuerpo. El gobierno cubano, según su propia versión oficial, difundida en aquellos días, aseguró haber suministrado agua potable, alimentos, leche para los niños y atención médica a quienes la necesitaran dentro del recinto. Y es cierto que hubo,
en algún momento, entregas de comida. Cajas de cartón lanzadas por encima de la cerca, con un poco de arroz y un huevo hervido. Pero los testimonios de quienes vivieron aquellos días desde dentro cuentan una historia bastante más dura. Hablan de varios días sin agua ni comida suficiente. De multitudes desesperadas disputándose las pocas cajas de alimento que caían del otro lado de la verja. Escenas que, curiosamente, la propia televisión estatal cubana filmó y difundió. No para mostrar compasión, sino para intentar demostrar, ante las cámaras, lo que el gobierno llamaba la baja catadura moral de quienes estaban allí dentro. Es una de las paradojas más crueles de toda esta historia. Las mismas imágenes de hambre y desesperación que debían avergonzar al régimen fueron utilizadas, en cambio, como material propagandístico contra las propias víctimas de esa hambre. Y sin embargo, quienes estuvieron allí insistirían, años después, en un matiz importante. No era el hambre lo que más pesaba. No era la sed, ni el calor, ni la falta de espacio para dormir. Los miles de cubanos hacinados en la embajada no pedían agua ni comida, recordaría uno de los testigos, sino que les dieran la salida de Cuba. Piensa en eso, por un momento. 10.800 personas. Muchas de ellas familias completas con niños pequeños. Decidieron soportar el hambre, la sed, el hacinamiento extremo, la incertidumbre de no saber qué ocurriría al día siguiente. Con tal de no volver a cruzar esa verja hacia atrás. Con tal de sostener, contra todo, la posibilidad de una vida distinta. Entre aquellas 10.800 personas había de todo. Médicos y obreros de la construcción. Maestros de escuela y campesinos. Antiguos militantes de la revolución, algunos de ellos, que con el paso de los años habían ido acumulando desilusión tras desilusión. Jóvenes que apenas recordaban otra Cuba que no fuera la de Fidel Castro, y que, aún así, sentían que aquel país no tenía espacio para el futuro que ellos imaginaban. Había también, es cierto, algunas personas con antecedentes penales, personas que el propio gobierno cubano señalaría después, una y otra vez, como prueba de que aquel éxodo era, en su totalidad, un fenómeno de delincuencia común. Pero reducir a 10.800 personas a esa etiqueta sería, como toda simplificación, una injusticia con la inmensa mayoría. La mayoría eran, sencillamente, trabajadores. Personas comunes que habían tomado, en cuestión de horas, una decisión que les cambiaría la vida para siempre. Dentro del recinto, se organizó de manera espontánea una suerte de comité informal. No había autoridad oficial que impusiera orden, más allá del pequeño equipo diplomático peruano, ya desbordado por completo por la magnitud de lo ocurrido. Fueron los propios refugiados quienes, poco a poco, empezaron a distribuir tareas. Quien cuidaba de los niños más pequeños mientras sus padres buscaban un rincón de sombra. Quien repartía, con la mayor equidad posible, la poca comida disponible. Algunos dormían apoyados contra los troncos de los árboles del jardín. Otros, directamente sobre la tierra, bajo un cielo que en esos días de abril ya empezaba a anunciar las lluvias de la primavera cubana. Las noches, dicen quienes las vivieron, eran las horas más largas. El silencio relativo, roto solo por el llanto ocasional de algún niño. Por el murmullo de conversaciones en voz baja. Por la tos de quien llevaba días sin dormir bien. Y afuera, del otro lado de la cerca derribada, La Habana seguía su curso. Aunque, en realidad, seguir su curso ya no significaba lo mismo que antes del 4 de abril. Porque toda la ciudad, de una manera u otra, sabía ya lo que ocurría en aquel jardín de Miramar. Y el gobierno, consciente de ello, decidió que no bastaba con contener a la multitud dentro de la embajada. Había que, además, ganar la batalla de la narrativa. Detrás de cada cifra, conviene recordarlo siempre, hay una historia individual. 10.800 personas no eran, en realidad, una masa homogénea.
Eran 10.800 historias distintas, cada una con sus propios motivos, sus propios miedos, sus propias razones para haber cruzado aquella verja. Entre ellos había matrimonios recién formados, que apenas empezaban su vida juntos y que, de pronto, se veían obligados a decidir, en cuestión de horas, si aquel primer capítulo de su historia compartida sería en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo. Parejas jóvenes que, tomadas de la mano entre la multitud, aguardaban noticias sobre su destino final, sin saber todavía si acabarían en Lima, en Caracas, en Madrid o en Miami. Había también ancianos. Personas que habían nacido mucho antes de 1959, que habían visto pasar gobiernos anteriores a la revolución y que ahora, ya entrados en años, decidían emprender un último gran cambio en sus vidas. Algunos de ellos, según contarían después quienes los acompañaron en aquellos días, repetían una y otra vez que preferían morir en el intento de salir que seguir viviendo bajo las condiciones que habían conocido en las últimas décadas. Y había niños. Muchísimos niños. Algunos demasiado pequeños para comprender del todo lo que ocurría a su alrededor, que jugaban entre las piernas de los adultos, ajenos, en su inocencia, a la gravedad de la situación. Otros, un poco mayores, que sí entendían, con esa lucidez precoz que a veces impone la adversidad, que aquellos días marcarían un antes y un después en sus vidas. Los adultos, muchos de ellos, se organizaban para proteger especialmente a los más pequeños, turnándose para conseguirles un rincón de sombra, una porción algo mayor de la comida disponible, un lugar más resguardado para dormir durante la noche. Era, en medio de la adversidad extrema, un ejercicio constante de humanidad. No faltaron, tampoco, los momentos de desesperación. Personas que, tras días sin apenas dormir, sin comer lo suficiente, bajo un sol que no daba tregua, llegaban al límite de sus fuerzas. Pero la inmensa mayoría, según coincidirían después los testimonios recogidos por periodistas e investigadores, se sostuvo gracias a una certeza compartida, que aquello, por duro que fuera, era transitorio, mientras que quedarse habría sido, para muchos de ellos, definitivo. Es interesante notar, además, cómo aquella convivencia forzada, extrema, entre personas que hasta ese momento no se conocían de nada, generó también nuevos lazos. Amistades nacidas en cuestión de días, que en algunos casos se sostendrían después, ya en el exilio, durante años y hasta décadas. Personas que se reencontrarían más tarde en Miami, en Lima, en Caracas, y que recordarían siempre aquellos días compartidos en el jardín de la embajada como el origen de un vínculo que la distancia y el tiempo no lograron romper. Fidel Castro, frente a lo que era, sin ninguna duda, un golpe directo a la imagen que la revolución cubana proyectaba de sí misma ante el mundo, no tardó en reaccionar. La estrategia fue doble. Por un lado, mantener el cerco físico alrededor de la embajada, para evitar que la situación siguiera creciendo sin control. Y por otro, lanzar una ofensiva de palabras. Una batalla, si se quiere, mucho más antigua que aquella crisis concreta, pero que encontró en ella su escenario más intenso hasta ese momento. El argumento oficial fue tan simple como contundente. Quienes buscaban salir de Cuba a través de la Embajada del Perú no eran, según esta versión, cubanos descontentos con las dificultades económicas o con la falta de libertades. Eran, se dijo entonces desde los altavoces del poder, delincuentes, antisociales, rufianes. Fidel Castro encontró, para todos ellos, una palabra que quedaría grabada para siempre en la memoria histórica de aquel episodio. Los llamó escoria. Una palabra dura, deliberadamente humillante, pensada para despojar de toda dignidad a quienes solamente pedían la posibilidad de marcharse. Junto a escoria, circuló también otro término, más antiguo, ya usado desde los primeros años de la revolución contra quienes se iban. Gusanos. Una palabra que evocaba algo rastrero, algo que se arrastra, algo indigno de caminar erguido.
Para sostener esta narrativa ante la opinión pública cubana e internacional, el gobierno organizó, en los días siguientes, algo que se conocería después como actos de repudio. Y aquel abril de 1980, frente a la Embajada del Perú, se produjo el primer gran antecedente de lo que, con el paso de las décadas, se convertiría en una herramienta recurrente de la política interna cubana. Turbas de simpatizantes del gobierno, convocadas y alentadas desde las páginas del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se concentraron en las inmediaciones de la sede diplomática peruana. Portaban pancartas. Gritaban consignas, una y otra vez, con la fuerza de quien repite algo hasta convertirlo casi en un ritual. ¡Que se vayan! Gusanos, si sacan los pies se los cortamos. Que se vayan los parásitos y la escoria. Que tiemblen los flojos, el pueblo entró en acción. Gusano, lechuza, te vendes por pitusa. No eran solamente palabras. Los mítines de odio, como también se les llamó, incluyeron insultos directos, lanzamiento de huevos, de comida, incluso agresiones físicas contra quienes intentaban acercarse o salir del recinto. El propio gobierno organizó también una gran manifestación de respaldo al proceso revolucionario, conocida como la Marcha del Pueblo Combatiente. Miles de personas, movilizadas por el aparato estatal, desfilaron frente a la sede diplomática peruana, reafirmando, en teoría de manera espontánea, su decisión de continuar con el sistema socialista y su confianza en los líderes de la revolución, encabezados por el propio Fidel Castro. Un historiador cubano, ya en tiempos mucho más recientes, explicaría el sentido profundo de aquella movilización con una frase reveladora. Para contrarrestar las imágenes de los miles de cubanos que habían manifestado interés por abandonar el país, el gobierno necesitaba de la movilización masiva de personas que se manifestaran públicamente a favor del régimen. Es decir, cada imagen de un cubano saltando una verja para escapar debía ser respondida, inmediatamente, con la imagen de otros 1000 cubanos gritando su lealtad al sistema. Una guerra de imágenes. Una guerra que Cuba, en aquellos días de abril de 1980, libraba tanto puertas adentro como frente a las cámaras del mundo entero. Sabemos, además, por testimonios posteriores de antiguos funcionarios del Ministerio del Interior ya en el exilio, que la magnitud real de lo que estaba ocurriendo tomó por sorpresa al propio Fidel Castro. Cuando analistas de inteligencia le advirtieron que el número de personas dispuestas a marcharse podría, con el tiempo, superar ampliamente las 100.000, Castro, según esos relatos, reaccionó con enorme cólera, acusando a esos mismos analistas de no confiar en la revolución. No había previsto, ni él ni nadie en el aparato del poder, que tantísimos cubanos, muchos de ellos obreros y campesinos, la base social que la revolución decía representar, estuvieran dispuestos a dejarlo todo con tal de marcharse. Fue, para el propio liderazgo cubano, una suerte de golpe de realidad. Un torpedo, como lo describiría después un sociólogo cubano, directo a la línea de flotación de la narrativa oficial sobre el paraíso obrero y campesino que la revolución decía haber construido. Pero, mientras esa batalla de propaganda se libraba en las calles y en las pantallas de televisión, la crisis diplomática seguía su curso. Y muy pronto, el problema dejó de ser solamente cubano. Se convirtió en un problema hemisférico. La noticia de lo que ocurría en la Embajada del Perú se extendió con rapidez por toda América Latina y, muy pronto, por el mundo entero. 10.800 cubanos hacinados en un jardín no era ya un asunto que pudiera resolverse discretamente entre Lima y La Habana. Era, para cualquier gobierno de la región, un dilema con implicaciones humanitarias, políticas y diplomáticas de enorme envergadura. El presidente peruano de entonces, al frente de un gobierno militar que atravesaba ya su fase final de transición hacia la democracia, se encontró de pronto liderando, sin buscarlo, una de las mayores crisis humanitarias vividas en el continente. Pero Perú, por sí solo, no tenía capacidad ni recursos suficientes para acoger a 10.800 personas de manera inmediata.
Hacía falta la colaboración de otros países. Fue entonces cuando entró en escena Costa Rica. El presidente costarricense, Rodrigo Carazo, ofreció su país como punto intermedio. Costa Rica se comprometió a recibir, de manera temporal, a los refugiados que salieran de la embajada, mientras se organizaba su traslado definitivo hacia distintos destinos: Perú, Venezuela, España, Estados Unidos y otros países que fueran ofreciendo cupos de acogida. También el gobierno de Venezuela se sumó a este esfuerzo internacional, comprometiéndose a recibir a un contingente de refugiados. Y España, con su propia tradición de vínculos históricos y culturales con Cuba, ofreció asimismo abrir sus puertas a un grupo de los solicitantes de asilo. Estados Unidos, por su parte, observaba todo el proceso con enorme atención. El presidente Jimmy Carter, cuya administración llevaba ya tiempo enfrentando el desgaste de la crisis de los rehenes en Irán, veía en aquel episodio cubano tanto una oportunidad como un riesgo. Una oportunidad, porque la crisis exponía ante el mundo entero las contradicciones internas del régimen cubano. Un riesgo, porque una avalancha migratoria de esa magnitud podía generar, también, enormes desafíos internos para la propia sociedad estadounidense. En Washington, además, existía desde hacía tiempo una política que alentaba, de manera más o menos explícita, las salidas ilegales desde Cuba, recibiendo como héroes a quienes las protagonizaban. Mientras, simultáneamente, se restringían cada vez más las visas legales para quienes deseaban emigrar por las vías regulares. Una política que, según algunas lecturas cubanas de aquellos hechos, contribuyó a crear el propio caldo de cultivo que terminó estallando en la Embajada del Perú. Se organizó, en las semanas siguientes, un auténtico puente aéreo entre La Habana y San José de Costa Rica. Aviones que iban y venían, cargados de personas que, apenas unos días antes, dormían hacinadas sobre la tierra de un jardín en Miramar y que ahora, por fin, salían de Cuba. El 18 de abril de 1980, en la madrugada, aterrizó en Lima el primer avión procedente de Costa Rica. Un vuelo de la aerolínea Laxa, recibido bajo estrictas medidas de seguridad en el grupo aéreo número 8. 97 personas. Una mujer con sus 2 hijos fue la primera en tocar suelo peruano. Imagina ese instante. Días de hambre, de incertidumbre, de dormir sobre tierra apisonada. Y de pronto, el contacto de los pies con el asfalto de un país que, por fin, no exigía nada a cambio de dejarles quedarse. En los días siguientes siguieron llegando más vuelos. Hasta completar, en total, unas 850 personas que Perú recibió directamente como resultado de aquella crisis. Los recién llegados eran trasladados de inmediato al campamento instalado en el Parque Zonal Túpac Amaru, en el distrito limeño de San Luis. Allí, bajo la supervisión de un coronel del ejército peruano, y con el acompañamiento de voluntarias de la Cruz Roja peruana, los refugiados comenzaban una nueva etapa. Sus rostros, según los cronistas que los recibieron, aparecían visiblemente desencajados por los días de hambre y de vigilia. Pero, poco a poco, entre las carpas y los suministros de medicinas del campamento, empezaban a asomar sonrisas tímidas. El miedo, que durante tanto tiempo había marcado cada uno de sus pasos, comenzaba, lentamente, a soltarles. Los propios refugiados, ya instalados en el campamento, se organizaron a través de un comité provisional, presidido por un médico cirujano llamado Arístides Martínez, para fomentar la disciplina interna y repartir tareas de orden, limpieza y distribución de alimentos y ropa. La misma vocación de organización espontánea que había surgido dentro de la embajada volvía a manifestarse ahora, ya en libertad, en aquel campamento limeño. Costa Rica, bajo la presidencia de Rodrigo Carazo, asumió un papel decisivo en toda esta historia, aunque hoy suele quedar en un segundo plano frente al protagonismo de Cuba, Perú y Estados Unidos. San José se convirtió, durante aquellas semanas de abril de 1980, en una escala obligatoria para buena parte de los 10.800 refugiados.
El gobierno costarricense, un país que por entonces atravesaba ya sus propias dificultades económicas, con una deuda externa creciente y tensiones sociales internas, decidió, aún así, abrir sus puertas a aquel flujo inesperado de personas. Fue una decisión que Rodrigo Carazo defendería, en distintas declaraciones de la época, como un imperativo humanitario que su país no podía eludir. Los aviones que salían de La Habana aterrizaban primero en suelo costarricense. Allí, los refugiados eran recibidos, registrados, atendidos médicamente cuando era necesario, y alojados de manera temporal mientras se coordinaba su traslado definitivo hacia el país de acogida que finalmente les correspondiera. Para muchos de ellos, aquella breve estancia en Costa Rica representó el primer contacto real con la libertad de movimiento después de días de hacinamiento extremo. Podían, por fin, caminar sin sentir el cuerpo de otra persona pegado al propio en cada paso. Podían beber agua sin temor a que se agotara antes de que les llegara el turno. Podían, sencillamente, respirar con calma. El esfuerzo logístico costarricense fue notable. Coordinar la llegada escalonada de miles de personas, en cuestión de semanas, exigió la colaboración de organismos internacionales, de voluntarios locales, de instituciones religiosas y civiles que se sumaron a la tarea de recibir, alimentar y acompañar a quienes iban llegando. Con el paso de los días, y a medida que se definían los cupos de acogida ofrecidos por Perú, Venezuela, España y otros países, los refugiados iban partiendo, en grupos sucesivos, hacia sus destinos definitivos. Costa Rica, en ese sentido, funcionó como una suerte de puerto seguro intermedio. Un punto de descompresión entre el hacinamiento extremo de la embajada en La Habana y la incertidumbre, todavía enorme pero ya menos aguda, de comenzar una vida completamente nueva en otro país. Además de Perú, Costa Rica, Venezuela y España, otros gobiernos de la región siguieron con enorme atención el desarrollo de la crisis. Argentina, que por entonces atravesaba los años más oscuros de su propia dictadura militar, mantuvo también contacto con las gestiones diplomáticas en torno a la crisis, aunque su participación resultaría más limitada que la de otros países del continente. Resulta, si se piensa con calma, una de las paradojas de aquel momento histórico latinoamericano, gobiernos autoritarios de distinto signo ideológico, algunos de derecha, como el argentino, y uno de izquierda revolucionaria, como el cubano, coexistiendo en un mismo tablero regional marcado, en todos los casos, por restricciones profundas a las libertades civiles. México, con su tradicional política de asilo y su histórica relación con Cuba, observaba también con atención, aunque sin involucrarse directamente en la recepción de refugiados durante aquella crisis puntual. La propia Organización de los Estados Americanos siguió de cerca los acontecimientos, consciente de que aquello ponía a prueba, en tiempo real, buena parte de los principios humanitarios que sus propias convenciones proclamaban sobre el papel. En Europa, la crisis también tuvo eco. España, bajo el gobierno de Adolfo Suárez, en plena consolidación de su propia transición democrática tras décadas de dictadura franquista, ofreció recibir a un contingente de refugiados en un gesto que resonaba, de alguna manera, con la propia experiencia reciente española de salir de un régimen autoritario hacia una apertura democrática. Todo esto configuraba un escenario internacional complejo, en el que la crisis cubana se cruzaba con las propias tensiones, contradicciones y procesos políticos de medio continente. Un recordatorio de que ningún episodio histórico ocurre jamás de manera completamente aislada. Siempre forma parte de una trama mucho más amplia, hecha de decisiones, alianzas y tensiones que se entrelazan más allá de las fronteras de un único país. Detengámonos, por un momento, en la figura de Ernesto Pinto Basurco Rittler. Un joven diplomático peruano que, de la noche a la mañana, se convirtió en el centro de una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar cualquier funcionario público. No era, todavía, un embajador con años de experiencia.
Era un primer secretario, encargado de negocios de manera interina, apenas apoyado por un tercer secretario recién llegado a su puesto. Y, sin embargo, cuando la avalancha comenzó, cuando miles de personas empezaron a entrar en el recinto que él tenía bajo su responsabilidad, no dudó. Bajo su propia responsabilidad y asumiendo, según sus propias palabras, todos los riesgos personales que aquello implicaba, decidió acoger en la misión diplomática a quienes el régimen cubano despreciaba abiertamente. Aquella noche del 4 al 5 de abril, negoció personalmente con Fidel Castro. Imagina esa escena. Un joven diplomático, de poco más de 30 años, frente al líder histórico de la Revolución cubana, discutiendo, palabra por palabra, la suerte de 10.000 personas. Con el paso de los años, Pinto Basurco Rittler relataría aquella experiencia con el título En las barbas de Fidel. Un título que resume, con precisión casi literaria, la sensación de haber desafiado, cara a cara, al hombre más poderoso de Cuba. Por su compromiso con la protección de los derechos humanos durante aquellos días, recibiría, años después, el Premio Palmer. Y llegaría a ser propuesto, incluso, para el Premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento tardío, pero justo, para quien decidió, en el momento más difícil, no mirar hacia otro lado. Mientras tanto, dentro de la embajada, los días seguían pasando, uno tras otro, entre negociaciones intensas y una organización interna cada vez más afinada para gestionar la salida escalonada de aquellas miles de personas. El proceso se extendió, aproximadamente, desde el 4 de abril hasta mediados de ese mismo mes. Casi 2 semanas de una tensión sostenida, día y noche, sin pausa, mientras se coordinaban los vuelos hacia Costa Rica, hacia Perú, hacia Venezuela, hacia España. Fidel Castro, por su parte, comprendió con el correr de los días que aquella situación no tenía ya vuelta atrás. La imagen de 10.800 cubanos pidiendo asilo se había extendido por el mundo entero, a través de fotografías, de reportajes. De las propias imágenes que la televisión cubana había filmado con intención propagandística y que ahora circulaban con un sentido completamente distinto al buscado originalmente. Fue entonces cuando el gobierno cubano tomó una decisión que cambiaría, todavía más, el curso de los acontecimientos. Si tantos querían irse, se anunció que se fueran. Pero no ya a través de las embajadas, ni de manera escalonada y controlada por otros gobiernos. Castro autorizó que los cubanos residentes en Estados Unidos, muchos de ellos con familiares esperando desde hacía años en la isla, pudieran acudir en sus propias embarcaciones a recogerlos. Se abrió, para ello, un punto específico en la costa cubana. Un pequeño puerto al oeste de La Habana, de nombre Mariel. Un nombre que, a partir de aquel momento, quedaría inscrito para siempre en la historia de Cuba y de su diáspora. Así, lo que había comenzado como una crisis diplomática contenida en el perímetro de una embajada, se transformó, en cuestión de semanas, en algo mucho más grande. En uno de los mayores éxodos masivos de la historia contemporánea de América. Más allá del drama humano, la crisis de la Embajada del Perú dejó también una huella importante en el terreno, más árido pero igualmente relevante, del derecho internacional. Durante décadas, el derecho diplomático había reconocido, de manera más o menos consolidada, la posibilidad del asilo diplomático, especialmente en el contexto latinoamericano, donde distintas convenciones interamericanas habían intentado regular esta figura desde comienzos del siglo XX. Pero pocas veces, si es que alguna, aquella figura jurídica había sido puesta a prueba con una magnitud como la de abril de 1980. ¿Qué ocurre cuando no son un puñado de disidentes políticos, sino 10.800 personas comunes, quienes buscan protección diplomática al mismo tiempo? ¿Sigue siendo aplicable, en esas circunstancias, el mismo marco jurídico pensado originalmente para casos individuales o de pequeños grupos? Estas preguntas, que en abril de 1980 no tenían respuesta clara,
Obligarían después a juristas y diplomáticos de toda la región a repensar los límites y alcances del asilo diplomático frente a fenómenos de desplazamiento masivo. El propio embajador peruano relataría, años más tarde, con cierto humor melancólico, cómo aquellas negociaciones nocturnas con Fidel Castro se libraron sin ningún manual que le indicara qué hacer. En Las barbas de Fidel, el título que eligió para narrar su experiencia resume bien esa sensación de estar improvisando, sobre la marcha, una respuesta a algo que ningún tratado había anticipado del todo. Con el paso de los años, Ernesto Pinto Basurco Rittler continuaría su carrera diplomática, representando a Perú en distintos organismos y misiones internacionales. Su nombre quedaría siempre asociado, sin embargo, a aquellos días de abril de 1980 como un ejemplo recurrente en conferencias, seminarios y publicaciones académicas dedicadas al derecho internacional humanitario. Universidades de distintos países del continente incorporarían, con el tiempo, el caso de la Embajada del Perú en La Habana como material de estudio obligatorio para quienes se formaban en relaciones internacionales y derecho diplomático. Y es que, más allá de la letra fría de los tratados, aquel episodio demostró algo que ningún manual jurídico puede enseñar del todo. Que el derecho internacional, en última instancia, solo cobra vida real cuando hay personas dispuestas a sostenerlo, incluso al costo de su propia tranquilidad y seguridad personal. A partir de finales de abril de 1980, el puerto de Mariel se convirtió en el escenario de una de las escenas más singulares que haya vivido el estrecho de la Florida. Cientos, después miles, de embarcaciones de todo tipo comenzaron a zarpar desde Cayo Hueso y desde otros puntos de la costa sur de Estados Unidos, rumbo a Cuba. Yates de recreo. Barcos camaroneros. Lanchas pequeñas, apenas aptas para cruzar 90 millas de mar abierto. Embarcaciones improvisadas, tripuladas por exiliados cubanos que, muchos de ellos, no habían pisado su tierra natal en años, y que ahora regresaban, brevemente, con un único propósito: rescatar a sus familiares. El gobierno cubano permitió, e incluso en cierto sentido organizó, aquel puente marítimo. Pero lo hizo bajo sus propias condiciones. Muchas embarcaciones que llegaban buscando a un familiar específico eran obligadas, antes de poder zarpar de regreso, a cargar también a otras personas que las autoridades cubanas decidían incluir en cada viaje. Entre ellos, en no pocos casos, personas con antecedentes penales, pacientes de instituciones psiquiátricas, personas con discapacidades que el propio Estado cubano prefería no seguir manteniendo bajo su cuidado. Esta decisión del gobierno cubano tendría consecuencias enormes y bastante injustas para la inmensa mayoría de quienes llegaron a Estados Unidos durante aquel éxodo. Porque, al mezclar deliberadamente a un pequeño porcentaje de personas con antecedentes penales entre la multitud de trabajadores comunes, estudiantes, familias enteras que solamente buscaban reunirse con sus seres queridos, el régimen logró sembrar una sospecha generalizada sobre todos ellos. Entre abril y septiembre de 1980, cuando finalmente se cerró aquel puente marítimo, aproximadamente 125.000 cubanos habían cruzado el estrecho de la Florida. 125.000 personas. Una cifra que, todavía hoy, cuesta dimensionar del todo. Equivale, más o menos, a vaciar de golpe una ciudad entera de tamaño mediano. A quienes llegaron durante aquel éxodo se les conocería, desde entonces, con un nombre propio: los Marielitos. Un término que, con el tiempo, arrastraría una carga peyorativa injusta, alimentada precisamente por la estrategia cubana de mezclar a los refugiados legítimos con un pequeño número de personas con antecedentes penales o con problemas de salud mental. La sociedad estadounidense, y en particular la propia comunidad cubanoamericana ya asentada en Miami desde décadas anteriores, recibió a los Marielitos con una mezcla de solidaridad y desconfianza. Muchos fueron acogidos de inmediato por familiares que llevaban años esperando ese reencuentro. Otros, en cambio,
Pasaron meses en campamentos de procesamiento, como el instalado en la base militar de Fort Chaffee, en el estado de Arkansas, mientras las autoridades estadounidenses revisaban, caso por caso, cada expediente. El prejuicio contra los Marielitos tardaría años en disiparse. Muchos de ellos, que en Cuba habían sido considerados lacras sociales por el propio régimen, se encontraron, ya en Estados Unidos, cargando también con la sospecha de buena parte de la sociedad que los recibía. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, buena parte de aquellos 125,000 cubanos lograron reconstruir sus vidas. Se convirtieron en profesionales, en artistas, en empresarios. Algunos de ellos, hoy, cuentan que llegar a las costas norteamericanas en 1980 fue como si hubiesen vuelto a nacer. Y, según relatan quienes los conocieron entonces y los conocen ahora, tienen razón en decirlo así. Porque ya no se reconoce, en muchos de ellos, a aquellos seres angustiados y sin ilusiones que salieron de Cuba apedreados, pateados y escupidos por las turbas de los actos de repudio. Conviene detenerse, con calma, en cómo funcionaba realmente aquel puente marítimo entre Mariel y la Florida. No era un proceso ordenado, con horarios fijos y procedimientos claros. Era, más bien, una improvisación constante, sostenida por la desesperación de miles de familias divididas y por la voluntad, no siempre coherente, de las autoridades cubanas y estadounidenses de dejar que aquello siguiera su curso. Desde Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida, salían embarcaciones a cualquier hora del día o de la noche. Sus propietarios, muchas veces exiliados cubanos que llevaban años sin ver a sus familiares, invertían en aquel viaje los ahorros de meses, alquilando o comprando embarcaciones que, en no pocos casos, no estaban preparadas para un cruce de 90 millas de mar abierto. El trayecto podía tardar, dependiendo del tipo de embarcación y de las condiciones del mar, entre varias horas y todo un día. Al llegar al puerto de Mariel, los capitanes debían presentarse ante las autoridades cubanas que registraban cada embarcación, verificaban a quién venían a buscar y, en muchísimos casos, imponían la condición de que se llevaran también a otras personas, ajenas por completo al motivo original del viaje. Esta práctica generó, con el correr de las semanas, situaciones de enorme tensión. Embarcaciones que habían zarpado con la intención de rescatar a 2 o 3 familiares específicos regresaban, en cambio, cargadas con decenas de personas desconocidas, en condiciones de hacinamiento peligrosas para la navegación. Hubo, lamentablemente, algunos naufragios durante aquel puente marítimo, embarcaciones que no lograron completar la travesía en condiciones seguras. Un recordatorio doloroso de que, incluso una vez fuera de la embajada, el camino hacia la libertad seguía teniendo un costo altísimo. Al llegar a territorio estadounidense, los recién llegados eran procesados por las autoridades migratorias. Dado el volumen extraordinario de personas, muchas de ellas fueron trasladadas a centros de procesamiento habilitados especialmente para la ocasión. Uno de los más conocidos fue el establecido en la base militar de Fort Chaffee, en el estado de Arkansas, donde miles de marielitos pasaron semanas, y en algunos casos meses, mientras se revisaba su documentación y se determinaba su situación migratoria definitiva. La convivencia en esos centros de procesamiento no estuvo exenta de tensiones. La mezcla, impuesta por las autoridades cubanas, entre refugiados comunes y un número reducido de personas con antecedentes penales o con necesidades de salud mental no atendidas, generó episodios de conflicto dentro de algunos de estos campamentos que la prensa estadounidense de la época no dudó en amplificar, alimentando todavía más el estigma que terminaría acompañando, de manera injusta, a la inmensa mayoría de quienes habían llegado buscando, sencillamente, una vida mejor. Con el tiempo, la gran mayoría de los marielitos lograron regularizar su situación y salir de estos centros de procesamiento, reuniéndose por fin con sus familias, comenzando a trabajar, a estudiar, a reconstruir, paso a paso, la vida que habían dejado atrás en Cuba. La crisis de la Embajada del Perú no fue, en realidad,
un episodio completamente aislado dentro de aquella primavera cubana de 1980. El 2 de mayo de ese mismo año se produjo otro incidente que agravó todavía más la tensión entre Cuba y Estados Unidos. Alrededor de 700 personas, muchas de ellas exconvictos, según la propia versión oficial cubana, se congregaron a las afueras de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en un intento por presionar a los norteamericanos para obtener también, por esa vía, una salida del país. Aquel episodio, mucho menos conocido que la crisis de la embajada peruana, sirvió sin embargo para confirmar algo que ya resultaba evidente para cualquier observador atento. La magnitud del descontento social en Cuba no se limitaba a un grupo reducido de inconformes. Era, más bien, una corriente subterránea que llevaba tiempo creciendo y que la crisis de abril simplemente había dejado, por fin, salir a la superficie. Del lado estadounidense, mientras tanto, la llegada masiva de Marielitos obligó a repensar, sobre la marcha, buena parte de la política migratoria hacia los cubanos. Desde 1966, Estados Unidos contaba con una ley particular, conocida como la Ley de Ajuste Cubano, que permitía a los ciudadanos cubanos que llegaran al país solicitar la residencia permanente después de 1 año y 1 día de presencia física en territorio estadounidense, sin necesidad de pasar por los procesos migratorios habituales exigidos a nacionales de otros países. Aquella ley, pensada originalmente en el contexto de la Guerra Fría, para dar cobijo automático a quienes huían de un régimen comunista aliado de la Unión Soviética, se puso a prueba de una manera nunca antes vista durante el éxodo del Mariel. 125.000 personas, llegando en apenas unos meses, representaban un desafío logístico y político de proporciones colosales para cualquier sistema de acogida, por generoso que éste fuera. El propio presidente Jimmy Carter, en un discurso pronunciado en mayo de 1980, llegó a declarar que Estados Unidos recibiría a los refugiados cubanos con los brazos abiertos. Una frase que, en su momento, generó entusiasmo entre la comunidad exiliada, pero que también contribuyó, sin que el propio Carter lo previera del todo, a acelerar todavía más el ritmo de las salidas desde Mariel, en un momento en que la capacidad de procesamiento estadounidense ya se encontraba al límite. Con el paso de los meses, y ante la creciente complejidad de la situación, tanto Cuba como Estados Unidos fueron endureciendo, poco a poco, las condiciones del puente marítimo. Finalmente, en septiembre de 1980, el gobierno cubano decidió cerrar el puerto de Mariel, dando por concluida, de manera oficial, aquella etapa del éxodo. Quedaba, sin embargo, un saldo profundo y duradero. 125.000 familias divididas, reunidas o transformadas para siempre. Una generación entera de cubanos que, de un día para otro, pasó de ser el pueblo que la revolución decía representar a ser calificada, por ese mismo discurso oficial, como escoria y gusanos. Y, en el trasfondo de todo aquello, la certeza incómoda, para el propio liderazgo cubano, de que ni el control social más estricto, ni la vigilancia de los comités de defensa de la revolución, ni décadas de discurso revolucionario, habían logrado sofocar del todo el deseo de una parte significativa de la población de buscar un destino distinto. La historia cubana, con el paso de las décadas, volvería a repetir, con variaciones, buena parte de este mismo patrón. 14 años después de la crisis de la Embajada del Perú, en agosto de 1994, Cuba viviría otro episodio de estallido social conocido como el Maleconazo. La única protesta masiva y espontánea contra el gobierno de Fidel Castro que se produjo, hasta ese momento, tras el triunfo de la revolución. Al igual que en 1980, el Maleconazo estuvo precedido por una profunda crisis económica, agravada entonces por la caída de la Unión Soviética y la consiguiente pérdida de toda la ayuda económica que Cuba había recibido durante décadas. Y, también como en 1980, el desenlace de aquella tensión social terminó canalizándose, una vez más, a través de una apertura migratoria controlada por el propio gobierno cubano.
La crisis de los balseros de 1994, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar en embarcaciones improvisadas rumbo a Estados Unidos, guarda un parentesco evidente con lo ocurrido 14 años antes en la Embajada del Perú y en el puerto de Mariel. Es un patrón que se repetiría, de una forma u otra, en distintos momentos de la historia cubana reciente. Momentos de presión social acumulada, seguidos de una válvula de escape migratoria, gestionada por el propio Estado como manera de aliviar la tensión interna sin ceder en lo esencial de su modelo político. Entender la crisis de la Embajada del Perú, entonces, no es solamente entender un episodio aislado de 1980. Es entender el primer gran ejemplo de un mecanismo que la historia cubana contemporánea repetiría, con matices distintos, varias veces más. Un mecanismo en el que la migración masiva funciona, al mismo tiempo, como síntoma de una crisis profunda y como herramienta, utilizada por el propio poder, para gestionar esa misma crisis sin perder el control. Una última mirada, antes de cerrar los ojos, déjame llevarte, una vez más, muy despacio, de regreso a aquel jardín de Miramar. Imagina que la noche ha caído ya sobre La Habana. Imagina el sonido lejano del mar, apenas perceptible desde la Quinta Avenida, mezclado con el murmullo de miles de personas que, poco a poco, van encontrando un lugar donde recostarse. Imagina las estrellas, esa noche de abril de 1980, brillando sobre un país que, sin saberlo del todo, estaba a punto de cambiar para siempre. Sobre familias que, en cuestión de horas, habían dejado atrás una vida entera, con la única certeza de que no querían seguir viviendo como hasta entonces. Piensa en el silencio que, poco a poco, se fue instalando sobre aquel jardín superpoblado, roto apenas por el llanto ocasional de un niño, por una tos, por un murmullo de voces bajas que intentaban, entre ellas, darse ánimo mutuo. Piensa en Ernesto Pinto Basurco Rittler, despierto todavía, coordinando, negociando, sosteniendo sobre sus hombros jóvenes el peso de 10.000 destinos ajenos. Piensa en los aviones que, días después, despegarían de La Habana hacia Costa Rica, llevando consigo, en cada vuelo, un puñado más de esperanzas cumplidas. Piensa en Lima, recibiendo con los brazos abiertos a quienes llegaban desencajados por el hambre y la vigilia, y que poco a poco, entre carpas y voluntarias de la Cruz Roja, empezaban a recuperar la sonrisa. Piensa, también, en el puerto de Mariel, semanas después, con sus embarcaciones improvisadas cruzando el estrecho de la Florida bajo el sol del Caribe, cargadas de familias que, por fin, después de años de espera, volvían a abrazarse. Todas esas imágenes, aunque pertenecen ya al pasado, forman parte de la memoria viva de un pueblo. Un pueblo que, una y otra vez, a lo largo de su historia, ha demostrado una capacidad extraordinaria para resistir, para reinventarse, para seguir buscando, contra toda dificultad, un lugar donde vivir en paz. Y quizás, esta noche, mientras te dejas llevar poco a poco hacia el sueño, valga la pena quedarse con esa idea, sencilla y profunda a la vez. Que ningún muro, ninguna cerca, ninguna palabra pensada para humillar, ha logrado jamás apagar del todo el deseo humano de buscar una vida mejor. Descansa, ahora, con esa certeza. Descansa sabiendo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre ha habido alguien dispuesto a abrir una puerta. Han pasado ya más de 4 décadas desde aquella primavera de 1980. Y, sin embargo, la crisis de la Embajada del Perú sigue apareciendo, una y otra vez, en cualquier intento serio de comprender la historia migratoria cubana. Fue, en muchos sentidos, un punto de inflexión. Antes de abril de 1980, la emigración cubana había tenido, sobre todo, un perfil determinado. La burguesía y la clase media que se marchó en los primeros años de la Revolución. Las familias que cruzaron por Camarioca y por los vuelos de la Libertad, buscando reunirse con parientes que ya habían salido antes. Pero con la crisis de la Embajada del Perú y el posterior éxodo del Mariel, el rostro de la emigración cubana cambió de manera definitiva. Ya no eran, principalmente, los que tenían más que perder.
Eran, en su inmensa mayoría, trabajadores. Obreros que la propia revolución decía representar. Y ese solo hecho bastó para desmentir, ante el mundo entero, buena parte de la narrativa oficial sobre el paraíso proletario construido en la isla. El episodio dejó, además, una lección amarga sobre el poder de la propaganda y de las palabras. Escoria. Gusanos. Términos que buscaron deshumanizar a quienes solamente pedían la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Y que, sin embargo, no lograron borrar del todo la memoria de aquellos días, ni la dignidad de quienes los protagonizaron. Los actos de repudio, nacidos precisamente en aquella primavera de 1980, no desaparecieron con el cierre del puerto de Mariel. Se convirtieron, con el paso de las décadas, en una herramienta recurrente de la política interna cubana, reactivada una y otra vez frente a nuevas manifestaciones de disidencia. En cierto sentido, aquel abril de 1980 inauguró un patrón que Cuba repetiría muchas veces más en las décadas siguientes. Para Perú, aquel episodio quedó también inscrito de manera especial en su propia historia diplomática. El nombre de Ernesto Pinto Basurco Rittler sigue siendo recordado como ejemplo de una decisión tomada con enorme valentía personal, en un momento en que resultaba mucho más sencillo mirar hacia otro lado. Aquel joven diplomático demostró que, a veces, la historia se decide no en los grandes despachos, sino en el instante preciso en que alguien decide no cerrar una puerta. Y para los propios protagonistas, para aquellas 10.800 personas que soportaron días de hambre, de sed, de hacinamiento extremo, bajo el sol de un jardín en Miramar, aquel episodio significó, sencillamente, el comienzo de una vida distinta. Algunos se instalaron en Lima, en Caracas, en Madrid. La mayoría, con el tiempo, terminó reencontrándose con la gran comunidad cubana de Miami, ya fuera directamente desde la embajada, ya fuera meses después, a través del puente marítimo de Mariel. Hoy, la Quinta Avenida de Miramar sigue existiendo. Sus árboles siguen dando sombra a las mismas aceras. La Embajada del Perú sigue estando allí, en su misma dirección de siempre. Y aunque ya no queda rastro visible de aquella cerca derribada, ni de aquellas 10.800 personas que durante unos días convirtieron un jardín diplomático en el escenario de una de las páginas más extraordinarias de la historia cubana contemporánea. La memoria de aquel abril de 1980 permanece, todavía, como una de las pruebas más elocuentes de cuánto puede llegar a desear un pueblo, simplemente, la libertad de decidir su propio destino. Y aquí, con esta imagen, con este jardín silencioso donde antes hubo tanta gente, tanta espera, tanta esperanza, cerramos esta noche nuestro relato. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha ayudado a comprender un poco más el alma de Cuba, y si te ha ayudado también, esta noche, a descansar, nuestro propósito estará cumplido. Que descanses bien. Que sueñes en calma. Y que, como aquellas 10.800 personas que un día decidieron cruzar una verja en busca de otra vida, nunca dejes de creer en la posibilidad de un mañana distinto. Hasta la próxima noche, en Sueños de Cuba. Buenas noches.